Un solitario pastor alemán estaba situado en el centro de una carretera de montaña, con la mirada vacía pero omniabarcante. Permanecía en silencio, inmóvil, incluso cuando un motociclista se dirigía directamente hacia él. Solo una inhalación mesurada en la atmósfera del bosque, como si el miedo hubiera dejado de existir para él. Sin que otros lo supieran, había un observador presente, un hombre sentado en silencio dentro de un café apartado, con el café intacto, sus antiguas heridas ocultas por la vestimenta civil. Percibió al perro no simplemente como un animal perdido, sino como algo más profundo, algo disciplinado, algo fracturado y algo que había desafiado su destino esperado. Los acontecimientos siguientes revelarán un conflicto oculto, lealtades sumergidas y una conexión humano-canina que desafía toda comprensión. La atmósfera temprana poseía una agudeza, densa con el aroma conífero del bosque y una leve voluta de madera quemada que ascendía desde más allá del café pino azul. Este era un establecimiento familiar principalmente para los residentes, un comedor desgastado por el tiempo, similar a una cabaña, situado en una curva de las carreteras de las Cascadas de Oregón, su galería crujiendo más audiblemente que su entrada. Dentro, el comandante Elías Granados estaba sentado en soledad, con los codos sobre la mesa, los dedos laxos alrededor de una taza de café negro que se había enfriado. No lo había consumido, su presencia no era por el estimulante. Su mirada estaba fija en una figura solitaria en la carretera, un pastor alemán, inmóvil como una escultura, impasible ante el estruendo de una motocicleta que se aproximaba. No estaba simplemente situado, estaba anticipando. El motociclista aumentó las revoluciones de su motor, maniobrando hacia el centro de la carretera. Una sonrisa áspera brilló en su semblante, similar a una ignición cerca de una fuga de combustible. Aceleró con fuerza. El perro permaneció firme, sin retroceder ni siquiera pestañear. En el último momento, la motocicleta viró, sus neumáticos arrojando piedras mientras el conductor emitía una risa que carecía de auténtica alegría. Esto no era una simple broma, era una evaluación, una que el perro ya había superado. Pues cuando uno ha enfrentado el verdadero terror, las amenazas superficiales no tienen ningún poder. Elías permaneció inmóvil. Por un instante, contuvo la respiración, los músculos de su mandíbula tensándose. Para otros clientes en ese café, era simplemente un animal perdido, quizás abandonado por un deportista, quizás extraviado de una vivienda cercana, solo otra figura espectral con pelaje. Sin embargo, Elías reconoció esa expresión. La postura inflexible de un individuo que había perdido identidad, propósito y la capacidad de hablar. Y un aspecto de este perro, su compostura, su mirada, tocó una fibra enterrada bajo 6 años de quietud. Julia, la propietaria del café, se le acercó silenciosamente y le colocó una nueva taza de café delante. Ese can ha estado apareciendo desde el deshielo primaveral, susurró, como si le preocupara que la criatura pudiera oírla a través de la ventana. Simplemente permanece allí durante todo el día. No solicita comida, no persigue vehículos, simplemente observa. Elías se levantó deliberadamente, metiendo algo de dinero bajo su taza. Salió a la galería, su calzado dejando suaves huellas en la tierra. La atmósfera parecía más opresiva. El perro permaneció en medio de la carretera, orientado hacia la partida del motorista, como si el instante estuviera suspendido. Elías no emitió ninguna llamada, ningún silbido. Simplemente descendió las escaleras y se posicionó a corta distancia, mirando en la misma dirección, junto a la criatura. Durante varios segundos prolongados, no hubo movimiento. Entonces, el perro giró la cabeza, no completamente, solo lo suficiente. Percibió a Elías. Más significativamente, Elías lo percibió a él. Esto no era una cuestión de posesión, ni de salvación. Era una de entendimiento mutuo. Dos entidades que habían servido previamente,
que alguna vez habían obedecido órdenes sin dudar, que habían sido desechadas por un vacío incomunicativo similar que no ofrece disculpas, ni aclaraciones, ni consuelo. Permanecieron inmóviles hasta que pasó un camión, con los faros encendidos, dispersando un vapor gélido en el aire. El perro se movió hacia la galería. Elías lo siguió, y a través de la ventana, Julia los observó a ambos, dos siluetas contra la tenue mañana, ninguna completamente completa, pero de alguna manera menos fracturadas cuando estaban juntas. Una vez más adentro, Elías retomó su asiento y tomó la taza. Conservaba su calor. El perro descansaba al borde de la galería, enroscado pero vigilante, con la mirada dirigida a los árboles al otro lado de la carretera. Y por primera vez en un tiempo considerable, Elías tomó un sorbo. Para cuando los cielos revelaron por primera vez una franja de luz solar de mediodía, el pastor alemán había establecido su presencia en la galería del café como si siempre hubiera pertenecido allí. Ni bienvenida formal, ni contención, simplemente una existencia, del tipo que no requiere autorización. No vocalizaba, no hacía peticiones, simplemente permanecía como un guardián protegiendo algo venerado y pasado por alto. Elías se abstuvo de darle un nombre, no inmediatamente. Las designaciones implicaban propiedad, y este canino no era una posesión, estaba perdurando. Ese es un estado distinto. Julia había proporcionado un recipiente metálico con agua y un plato desechable con huevos revueltos. Los huevos permanecieron intactos. El agua, sin embargo, el perro se acercó, olió una vez y bebió, lentamente, con cautela, como si incluso el sustento se adquiriera en pequeñas y tentativas medidas. Se niega a comer, murmuró Julia desde detrás de Elías, con los brazos cruzados como si intentara contener sus emociones. No ha consumido nada desde su aparición inicial. Su hambre no es de sustento, respondió Elías en voz baja sin girarse. Anhela el permiso para sentirse seguro. Esa afirmación golpeó a Julia con una fuerza inesperada. Se retiró adentro. Elías se posicionó en los escalones de la galería. El perro se tumbó a 6 pies de distancia, no lo suficientemente cerca para el contacto, pero sí lo suficientemente próximo para la observación. Las horas transcurrieron de esta manera, dos figuras silenciosas compartiendo una comprensión más profunda de la que la mayoría de los individuos jamás alcanzan. Esa tarde, una camioneta entró en el área de estacionamiento de grava. Un cliente habitual, Ramón, un leñador con manos que parecían ramas de roble, emergió, observó al perro y rió levemente. «¿Adquiriste un nuevo soldado, Elías?» Elías no ofreció respuesta, rara vez participaba en la conversación casual de Ramón. Ramón extrajo una hamburguesa de salchicha de su comida para llevar y se agachó, extendiéndola. El perro ni siquiera miró, simplemente miró más allá de él, inmóvil, desinteresado. Ramón se enderezó. «Como quieras, héroe de guerra». Una vez que Ramón se hubo marchado, Elías extrajo una barrita de proteínas de su bolsillo y le quitó el envoltorio. No se la presentó al perro, simplemente colocó la mitad en el escalón junto a él y comenzó a consumir la porción restante en silencio. Después de 10 minutos, el perro se levantó, se acercó, olfateó la barrita de proteínas y luego se acomodó directamente al lado de Elías. Ningún sonido, ningún movimiento de cola, solo un reconocimiento silencioso. Era un comienzo. Esa tarde, las nubes se acumularon una vez más, suaves y azules como contusiones. Elías observó el cielo sin parpadear, con los brazos apoyados en las rodillas. Comprendió la situación, una prueba, no de dependencia, sino de espacio personal. ¿Permanecería el perro allí al día siguiente? ¿Se acercaría más o desaparecería como un fantasma no convencido de merecer una segunda oportunidad? Pero esa noche, mientras la oscuridad envolvía la carretera de montaña y el canto de los grillos suplantaba el estruendo de los vehículos que pasaban,
Elías abrió la puerta del cobertizo de almacenamiento del café lo suficiente como para que un perro entrara si lo deseaba. Colocó una camisa de franela doblada dentro. Ninguna palabra, ninguna llamada, simplemente una señal. Se abstuvo de verificar si el perro la utilizaba hasta la mañana. Y allí, acurrucada en la camisa, con el pelaje apenas moviéndose con la respiración, había una criatura que, por fin, había abandonado su vigilancia por primera vez en un periodo desconocido. Elías no sonrió. No articuló palabra, pero su mano agarró la barandilla por un momento como si fuera el único ancla que impedía que su compostura interna se fragmentara. Cualquiera que fuera la prueba que este perro había soportado, Elías acababa de proporcionar una apertura a su resolución. Para la tercera mañana, el patrón se había establecido como la humedad en el follaje perenne, sereno, delicado y extrañamente sagrado. El perro ya no se mantenía a distancia, esperaba junto a la galería cuando Elías emergía. Deambulaba a su lado, sin seguirlo. No solicitaba calor, pero había una cualidad estabilizadora en su presencia inquebrantable, como una sombra que hubiera optado por permanecer en la luz por un breve interludio. Dentro del café, Julia se movía con pasos más deliberados, su mirada ocasionalmente vagando hacia la ventana. Había presenciado mucho en su vida, pero lo que quiera que ocurriera entre Elías y ese perro, las palabras no podían capturarlo adecuadamente. No intentó hacerlo. Simplemente preparó café más fuerte. Sin embargo, la tranquilidad, como Elías sabía muy bien, a menudo se quedaba más de la cuenta justo antes de que las circunstancias empeoraran. Esa mañana, un grupo de 3 motociclistas desconocidos entró en el aparcamiento de grava, con los motores rugiendo, sus risas aún más pronunciadas. Su vestimenta de cuero no era para aparentar, estos no eran turistas. Uno de ellos, un individuo alto con una notable herida en el pómulo y tatuajes serpentinos que se extendían por su cuello, señaló hacia el perro reclinado cerca del escalón. «Todavía vivo», murmuró, arrojando su cigarrillo a la grava como si lo hubiera ofendido. El perro permaneció inmóvil, sin reaccionar. Pero Elías lo observó, el cambio en la postura de sus hombros, la ligera tensión en sus cuartos traseros. Algo en el tono de ese hombre había agitado una vieja herida. Elías se levantó de su asiento en el interior, caminó deliberadamente hacia la galería, con los brazos cruzados. «Están perdidos». El hombre del cuello serpentino sonrió. «No, solo pensamos que tomaríamos un café. A ver si el chucho nos recuerda». Ese término, chucho, impactó más de lo que debería. Elías mantuvo un tono tranquilo. «No es suyo». No dije que lo fuera, pero la inflexión transmitía algo más siniestro, un recuerdo, una afirmación. La atmósfera del café se volvió más pesada. Uno de los motociclistas se acercó al perro con una galleta a medio comer. «Apuesto a que recuerda esto», se mofó, desmigajándola a sus pies. El perro no la olió, miró directamente hacia adelante, no a la comida, sino más allá, a la bota. Y entonces, sin un gruñido ni advertencia previa, se levantó, silenciosamente, alto, inmóvil. El motociclista retrocedió. «Deberían llevarse ese café para llevar», afirmó Elías con ecuanimidad. «Antes de que sus motocicletas se enfríen demasiado». Una tensión palpable, como una barrera electrificada, lo rodeaba. Julia no pronunció palabra, ni tampoco los otros clientes locales que reconocían cuando se estaba estableciendo un límite. Finalmente, los 3 partieron, murmurando, pero no antes de que uno se inclinara cerca de Elías y dijera: «Proceda con cautela. Se está entrometiendo donde no se le quiere». «Menos mal que rompí la mía hace mucho tiempo», replicó Elías, luego se volvió hacia la entrada. Pero a medida que el sonido de los motores disminuía por la carretera, la inquietud no lo hizo. Permaneció en el suelo, en la postura inquebrantable del perro,
en la pregunta que se aferraba a Elías como una segunda piel, que querían decir con recordar. Esa tarde, Elías permaneció afuera más tiempo de lo habitual. El perro yacía a su lado, con la cabeza apoyada en las patas cruzadas, observando la línea de árboles con ojos que no parpadeaban. Elías metió la mano en un compartimento lateral de su vieja bolsa de lona y extrajo un trozo de tela arrugado. Dentro, algo que no había manipulado en años, su tableta militar encriptada, todavía funcional. Abrió un directorio seguro, sus dedos moviéndose con familiaridad arraigada, años sin tocar pero nunca olvidados. No buscaba noticias, buscaba emblemas. Específicamente, la leve marca de quemadura en el hombro derecho del perro, una curva apenas discernible bajo el pelaje, no una herida, más bien una insignia, una cifra, una clasificación. Y cuando finalmente la hizo coincidir con un archivo, oculto, enterrado, casi borrado, un escalofrío se instaló en su estómago. Unidad K9 clase negra. Esa clasificación ya no existía, no porque concluyera, sino porque había sido eliminada. Y sin embargo, uno de su clase dormitaba a sus pies. Al día siguiente, el tiempo cambió como si reflejara el sentimiento en el interior de Elías. Densas nubes se arremolinaban sobre las copas de los árboles de las cascadas, reemplazando la típica luz dorada con un cielo frío y gris pizarra. Aún no había llovido, pero el aire se sentía pesado, del tipo que silencia incluso a los pájaros. Elías abrochó la correa de su chaqueta de franela e hizo un gesto al perro. Sin instrucción, el perro se levantó y caminó a su lado. Siguieron el sendero detrás del café, una ruta que atravesaba los árboles y finalmente conducía a la antigua estación de guardabosques a aproximadamente media milla de distancia. El sendero había estado en gran parte en desuso durante años, lo suficientemente embarrado como para disuadir a los excursionistas, pero no demasiado cubierto de maleza para alguien entrenado en movimientos sigilosos. El perro se movía con exactitud quirúrgica, sus patas apenas perturbando la tierra húmeda. Y para Elías, cada paso se sentía natural, como caer en un viejo patrón que no había practicado en años. Mientras se acercaban a la estación de guardabosques, el perro se congeló abruptamente, una pata levantada, su cuerpo rígido. Elías se detuvo inmediatamente. Ambos escucharon. No había sonido, pero algo andaba mal. La puerta de la estación de guardabosques estaba ligeramente abierta. Elías le hizo una señal al perro. Avanzaron agachados y deliberadamente, el olor a pino viejo y óxido mezclándose con algo nuevo, tabaco. Dentro de la estación, las señales eran demasiado deliberadas para ser casuales, un saco de dormir, desenrollado pero sin usar, un cenicero que contenía un cigarrillo a medio fumar, aún ligeramente tibio, un mapa impreso de los alrededores marcado con tinta roja, códigos de radio anotados en un bloc de notas, códigos militares. Elías recogió el cigarrillo, Camel Plata. No se había encontrado con esa marca desde su despliegue en Qatar. Su estómago se contrajo, no por miedo, sino por una sensación más profunda, el tipo de comprensión que altera la respiración. No solo los estaban observando, alguien se había posicionado lo suficientemente cerca como para orquestar algo coordinado. Para cuando regresaron al café, la tormenta finalmente había estallado. Grandes gotas de lluvia golpeaban el toldo de madera y goteaban de los aleros como un metrónomo marcando la tensión. Elías entró, revisó la entrada trasera, las ventanas, las cerraduras. Julia se dio cuenta, no preguntó. Su expresión transmitía claramente sus pensamientos. Él la apartó suavemente. ¿Has visto a alguien inusual pasar por aquí recientemente? Caras nuevas. Ella hizo una pausa. Solo ese grupo de ayer, pero no son extraños. Solían atravesar rutas por aquí el verano pasado. Siempre mantenían lleno el cuenco de comida del perro cuando aparecía. Pensé que quizás les importaba.
La mandíbula de Elías se tensó. Sacudió la cabeza lentamente. No proveen para lo que aprecian. Proveen para lo que desean dominar. Julia retrocedió, sorprendida. ¿Crees que le hicieron daño? Creo que lo utilizaron, y creo que logró escapar. Justo entonces, el perro ladró una vez, agudo e insistente, desde la galería. Elías corrió al frente. Un mensaje había sido tallado en la viga de madera del café, recién inciso con un cuchillo: era nuestro. Tú no lo eres. A su lado, un sobre, sin franqueo, sin destinatario, simplemente sellado con cinta roja. Dentro había una fotografía: el perro, sujeto por el cuello, encadenado a un poste de metal en lo que parecía ser un contenedor de transporte. Su pelaje estaba apelmazado con sangre cerca de los hombros, un ojo hinchado y cerrado. La fotografía llevaba una marca de tiempo. 2 días a partir de la fecha actual. No era un recuerdo, era una amenaza. Elías dobló la foto deliberadamente y la deslizó en el bolsillo de su pecho. Sus manos no temblaron, su voz no flaqueó. Pero dentro de él, algo acababa de solidificarse, no aprensión, ni rabia, sino determinación. Porque ahora, no se trataba simplemente de proteger a un perro callejero, se trataba de revelar lo que alguien creía que podía borrar y asegurar, esta vez, que no lo lograrían. Elías no encontró el sueño esa noche, no por aprensión, sino porque una inquietud interna se lo impedía. Se sentó en la galería con el perro acurrucado a su lado, ese tipo de entendimiento silencioso entre ellos que trascendía las palabras, ese tipo de silencio ganado solo por aquellos que han presenciado cosas innombrables. El sobre, la fotografía, la inscripción tallada en el poste del café, no eran simplemente intimidación, eran advertencias de hombres que equiparaban el control con la lealtad y el silencio con la sumisión. Elías se había encontrado con tales operativos anteriormente, hombres que enterraban la verdad en expedientes clasificados y transformaban seres vivos en fantasmas. Y ahora estaban presentes, compartiendo su aire, observando desde sus bosques. Al amanecer, se levantó y se estiró, sus articulaciones crujiendo como madera envejecida. El perro estaba a su lado, ya vigilante. No hubo renuencia en sus movimientos mientras avanzaban hacia el sendero una vez más. No estaban embarcándose en un paseo tranquilo, estaban persiguiendo la lucidez. Alcanzaron el punto medio hacia la antigua estación de guardabosques antes de que el perro se detuviera abruptamente. Sus orejas se movieron una vez, luego otra. La mirada de Elías siguió su línea de visión. Algo había cambiado, no los árboles, ni el sendero, sino el silencio. Era demasiado prístino. Elías se agachó, rozando 2 dedos sobre una huella de bota fresca en el barro, calzado táctico de dotación estándar, reciente, pesado. Quienquiera que hubiera estado aquí no estaba simplemente reconociendo, estaba cargado y no iba solo. Fue entonces cuando ocurrió la emboscada. Una figura emergió de la maleza, seguida por otra, y luego una tercera, 3 en total, sus rostros lo suficientemente familiares como para activar las alarmas internas de Elías. Uno de ellos, el hombre del cuello serpentino, crujió los nudillos y sonrió con suficiencia. No esperaba que el chucho te guiara tan fácilmente, dijo, con la voz satisfecha como si la hubiera ensayado. Elías se levantó lentamente. Cometiste 2 errores, afirmó, con la voz tan plana como una piedra. Primero, creer que es un chucho. Segundo, suponer que vine desprevenido. Los hombres no reaccionaron, pero el perro sí. Cargó. El movimiento no fue casual, fue exacto. En un momento, estaba al lado de Elías, al siguiente, estaba en el aire, aferrándose al antebrazo del hombre más cercano con una fuerza que hizo que el hueso se fracturara. Estalló el tumulto. Los otros 2 se abalanzaron sobre Elías, pero años de respuesta arraigada tomaron el control. Un cuchillo apareció de su bota.
En cuestión de segundos, un asaltante quedó incapacitado, gimiendo, desarmado. El otro sacó un arma corta, pero Elías ya estaba sobre él, con un brazo rodeándole el cuello, arrastrándolo hacia abajo con fría precisión. En instantes, el bosque de pinos se llenó con la respiración dificultosa de hombres que habían juzgado mal todo. El tercer hombre, el que tenía el corte más profundo en el pecho, retrocedió tambaleándose, jadeando. No lo comprendes, ¿verdad?, dijo Elías, de pie sobre él. No está roto. Ha despertado. Los ojos del hombre se desviaron hacia el perro, que estaba jadeando, con los ojos feroces pero fijos en la amenaza. El bosque volvió a quedar en silencio, pero no tranquilo, estaba cargado. El hombre escupió sangre y tosió. Estás mucho más metido de lo que te imaginas. Elías se agachó a su lado, susurrando para que solo él pudiera oír, ya he estado sumergido. Para cuando regresaron al café, Julia estaba en la galería, teléfono en mano, con los ojos muy abiertos. ¿Estás herido? No lo suficiente como para cesar, respondió Elías. Ella le entregó un paño húmedo y una petaca. Lo que sea que estés emprendiendo, no lo hagas solo. Elías miró hacia el perro, que montaba guardia justo más allá de la galería, con la mirada fija en la línea de árboles. No lo estoy, dijo. Más tarde, dentro del café, Elías desenvolvió un bulto de tela de su bolsa de lona. Dentro, un disco duro maltrecho. No había visto la luz del día en años. Pero ahora podría contener la verdad detrás de la marca en el hombro del perro, una verdad que alguien claramente deseaba mantener enterrada. Elías lo conectó y comenzó su desencriptación, con el pulso firme, la respiración lenta. El perro yacía junto a la puerta, observando el viento, y en algún lugar más allá de los árboles, alguien más los observaba a ambos. Por la mañana, la niebla en el valle se había condensado en un sudario silencioso, oscureciendo la línea de árboles y proyectando largas sombras sobre el aparcamiento de grava detrás del café Pino Azul. Elías no había tocado su café, no porque hubiera olvidado su presencia precisamente donde lo había dejado, sino porque el peso en su pecho había superado el consuelo de la rutina. Estaba anticipando que lo desfavorable se volviera favorable. El perro ya estaba en la entrada, sentado rígidamente como si estuviera al tanto de un evento inminente. Elías deslizó una pequeña radio en el bolsillo de su pecho e inspeccionó el viejo revólver en su cadera, no por paranoia, sino por práctica arraigada. Cuando uno ha navegado por caminos oscuros, aprende la distinción entre miedo y preparación. Y hoy, algo en el viento parecía silbar una nota de advertencia. Hizo una señal al perro, y procedieron por el sendero sur, un pasaje estrecho a través de abetos y piedras cubiertas de musgo, del tipo de sendero que los turistas rara vez descubrían, del tipo que alguien que se oculta a plena vista usaría para movimientos subrepticios. No avanzaron mucho. Comenzó con el más leve susurro en los árboles, una rama rompiéndose donde ningún ciervo pisaría. El perro emitió un gruñido bajo, con los ojos fijos en la pendiente de arriba. Luego vino el susurro de botas sobre agujas de pino húmedas, controlado, coordinado, entrenado. Elías retrocedió, guiando suavemente al perro detrás de un tronco caído. Se agachó, con la respiración mesurada. 3 figuras se materializaron como niebla, en una formación cerrada, todas vestidas con equipo negro, viseras bajadas. No eran novatos. Estos no eran motociclistas fingiendo dureza, estos eran fantasmas a sueldo. Comandante Elías Granados, afirmó uno de ellos, con la voz robótica a través de su auricular. Está albergando propiedad clasificada. Ríndase. ¿Propiedad? Se mofó Elías. Es un alma. Ustedes son los que funcionan mal. Ninguna respuesta. Entonces, la situación se intensificó. Una figura levantó su rifle, no para disparar, sino para desplegar un dardo, un tranquilizante.
Elías se agachó y rodó, desenfundando su arma en un solo movimiento. 2 disparos resonaron por el bosque. Uno rozó un casco, el otro derribó a un hombre a mitad de camino. El perro se abalanzó, desgarrando la maleza con aterradora velocidad. No ladraba, no estaba salvaje. Era preciso. Sus dientes se cerraron sobre la pantorrilla del segundo atacante, derribándolo con fuerza. El hombre gritó, luego se ahogó mientras Elías lo inmovilizaba con una rodilla y le arrancaba el auricular de comunicaciones. ¿Quién los envió?, gruñó Elías. El hombre escupió sangre. No desea saberlo. Ya lo sé. El tercer atacante desapareció, retirándose entre los árboles. El silencio envolvió la escena. Elías se levantó, con el pecho agitado. El perro regresó a su lado, jadeando pero alerta, con los ojos aún escaneando la cresta. Juntos, arrastraron al hombre herido detrás de una roca. Elías se quitó el chaleco antibalas, lo invirtió y encontró lo que esperaba no encontrar, un parche, sin agencia, sin nombre, solo un símbolo, un triángulo negro con un solo número, 27. Reconoció ese número. Pertenecía a un programa militar extinto que nunca debió haber existido. Tomó la radio del hombre y la sintonizó en un canal oculto de sus propios días en el campo. Estática, luego una voz. Unidad 27. Informe. Estado. Elías pulsó el micrófono. Estado, eligieron al perro equivocado. Silencio. Luego, una respuesta lenta y deliberada. Entonces elegiremos de nuevo. Para cuando regresaron al café, la camisa de Elías estaba manchada de tierra y sudor. Julia lo miró fijamente como si hubiera encontrado esta versión de la anteriormente, la que creía que había perecido en el extranjero. No se están retirando, dijo en voz baja. No, respondió Elías, mirando al perro. Pero él tampoco. Esa noche, mientras el viento aullaba sobre la cresta y el trueno reverberaba por el bosque, Elías se sentó en el suelo junto al perro, observando la pantalla del disco duro desencriptado iluminarse. Archivo tras archivo, nombres tachados, operaciones oscurecidas, palabras clave peculiares como protocolo de anulación y clase espectro. Hizo clic en una carpeta etiquetada como eco, y allí, en el centro de la pantalla, había un nombre, no el del perro, el de su adiestrador. Había sido eliminado de todos los registros a los que Elías había accedido alguna vez. Hasta ahora. La habitación estaba tenuemente iluminada, alumbrada únicamente por la suave luminiscencia de la pantalla del portátil. El ventilador de refrigeración zumbaba mientras los archivos se desencriptaban secuencialmente, pero Elías no parpadeaba. El nombre que parpadeaba en la pantalla lo había golpeado con más fuerza que cualquier emboscada. Abelardo Bex. Un nombre recuperado de los restos del archivo ECO. Un nombre que no había surgido en más de 5 años. Un nombre que Elías había intentado olvidar. Abelardo había sido uno de sus operativos, un especialista, un adiestrador de campo con autorización de alto nivel, conocido por ofrecer resultados y dejar un rastro de silencio tras cada misión. Elías se lo había encontrado una vez durante operaciones conjuntas en Europa del Este. Solo habían intercambiado 6 palabras y una sola mirada. Eso fue suficiente para comprender que Bex no operaba por moralidad, operaba por control. Y ahora, ese nombre estaba vinculado al perro. Las manos de Elías flotaban sobre el teclado, cada pulsación sintiéndose más pesada que la anterior. Se abrieron más archivos, condicionamiento experimental, supresión neuronal, protocolos de anulación basados en tareas. El ejército había probado estos métodos en perros en zonas de combate, empleando detonantes químicos y frecuencias de sonido para suprimir instintos y sustituirlos por obediencia robótica. Sin embargo, solo unos pocos K9 pasaron alguna vez por el protocolo completo.
La designación, espectro. El perro que yacía tranquilamente a su lado había sido uno de ellos. Y más inquietante aún, su adiestrador asignado había sido Vex. Afuera, el trueno retumbaba bajo y profundo, reverberando en las montañas como el sonido de algo antiguo que se agita. La tormenta había regresado, solo que esta vez, no era externa. Elías se levantó y recorrió la habitación, mirando fijamente la pantalla como si pudiera dilucidar la emoción que se enroscaba en sus entrañas. El perro no había ladrado ni una vez desde su llegada, nunca se había encogido, nunca había suplicado. Cada reacción había sido calculada, grabada en la memoria muscular tan profundamente que sobrevivió a cualquier trauma que lo hubiera liberado. No solo lo habían abandonado, lo habían borrado. Y ahora Vex, en alguna parte, sabía que esa eliminación había fallado. Elías abrió de un tirón su vieja taquilla bajo el banco cerca de la cocina. Dentro, su teléfono satelital encriptado, largamente inactivo, todavía envuelto en su tela militar. Lo encendió con un cargador portátil, omitió la secuencia de arranque y accedió a un solo contacto, Lanchares, su antiguo oficial de operaciones. Si alguien sabía el paradero de Vex, sería él. La línea se conectó después de 5 tonos. Una voz, cascada, llegó. No esperaba volver a saber de ti, Granados. Yo no esperaba necesitarlo, replicó Elías. Encontré un perro. Está marcado como un espectro. Silencio, un instante. Entonces tienes un fantasma que no estás equipado para cargar. Lo estoy cargando de todos modos. Otra pausa. Entonces Vex está fuera de la red. La última operación conocida fue en Arizona, pero se ha movido desde entonces. Ese programa fue cerrado, Elías. Enterrado. Oficialmente, nunca ocurrió. Extraoficialmente, alguien está enviando hombres para limpiarlo. Lanchares exhaló bruscamente. Entonces tiene 72 horas. Después de eso, quemarán toda la zona para mantener el proyecto muerto. No solo estás protegiendo a ese perro, estás sosteniendo una cerilla ante algo que fue diseñado para no ver nunca la luz del día. Elías finalizó la llamada. Se volvió hacia el perro, que no se había movido, pero algo en sus ojos había cambiado, como si lo supiera. Como si oír ese nombre en la voz de Elías hubiera traído algo a la superficie. Avanzó, se arrodilló a su lado y susurró, ¿lo recuerdas? El perro no gruñó, no se encogió, pero sus ojos se clavaron en los de Elías. Y por un momento, todo en ellos cambió. Reconocimiento. Elías apoyó la frente contra la del perro, su voz apenas un aliento. No volverá a ponerte las manos encima. Porque lo que Elías ahora comprendía era esto, el perro no era solo un superviviente. No era solo una unidad K9 rota con un pasado olvidado. Era el último testigo vivo de lo que Vex había hecho, no solo a él, sino a otros, animales, quizás incluso personas. El programa pudo haber terminado en papel, pero el daño seguía caminando, respirando, recordando. Y alguien venía a silenciarlo. Elías se levantó lentamente, con los ojos duros. Mañana, lo terminamos. Afuera, los faros destellaron a través del sendero del bosque. Alguien más había llegado. Las luces del vehículo no se detuvieron al margen del sendero, continuaron avanzando, 4 vehículos, oscurecidos, sin matrículas, sus neumáticos moliendo la grava húmeda como con un sentimiento de derecho. Elías estaba en el umbral del café, silencioso, con los hombros erguidos. El perro estaba a su lado, no detrás, ni delante, precisamente allí, en perfecta alineación, con la respiración tranquila pero profunda. No había pánico, ni ladridos, solo esa tensión inconfundible, del tipo que uno siente inmediatamente antes de que el trueno parta el cielo. Julia estaba detrás del mostrador,
su mano temblando ligeramente sobre el teléfono inalámbrico. Elías se volvió hacia ella. Vete a la trastienda. Ahora. Pero, hazlo. Ella obedeció. Los camiones se detuvieron a 30 metros. Hombres emergieron de las puertas, no motociclistas esta vez, ni exploradores, sino operativos. Trajeados, enmascarados, armados, profesionales. Y entre ellos, saliendo como si el bosque le debiera su quietud, estaba Belardo Bex. No un fantasma, ni un nombre, sino un hombre, traje gris, rostro bien afeitado, tan tranquilo como un banquero entrando en una negociación de préstamo. Y en su mano, un pequeño control remoto plano con un interruptor rojo. Comandante, dijo, su voz suave y aguda como cristal envuelto en seda. Estoy aquí por el activo. Elías avanzó un paso. No es un activo. Es un superviviente. Beck sonrió. Y los supervivientes son peligrosos. Detrás de él, el equipo se desplegó, una formación semicircular, cerrada, como si la hubieran ensayado en simulacros de entrenamiento, excepto que ahora el objetivo poseía dientes. Violaste el protocolo, Bex. Los incineraste. Recableaste perros como máquinas. Y cuando comenzaron a pensar de nuevo, los borraste. Los liberé, replicó Bex despreocupadamente, del dolor, del miedo, del instinto. ¿Crees que la lealtad es amor? Es programación. Y él era mi mejor modelo. Los ojos del perro estaban clavados en Bex. No gruñó, pero algo cambió en su postura, el pelo a lo largo de su espina dorsal se erizó. No miedo, recuerdo. Bex levantó el control remoto, su dedo flotando sobre el interruptor. No intentaría heroicidades. Su secuencia final todavía está activa. Un pulso, y lo olvida todo de nuevo. Incluyéndote a ti. Elías metió lentamente la mano en el bolsillo, sacó el teléfono satelital. Pulsó una tecla. La señal se activó. ¿Crees que no anticipé esto? Dijo Elías. ¿Crees que no grabé lo que hizo en el momento en que recordó tu nombre? Bex hizo una pausa, solo lo suficiente. Subí los archivos eco, a Belardo. Cada nombre borrado, cada prueba fallida, cada orden. Están en una bandeja de entrada pública, listos para volverse virales a menos que desactive manualmente la señal. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Bex. Estás faroleando. Elías dio otro paso. Desafíame. El enfrentamiento flotaba en el aire como un rayo, esperando un detonante. Fue entonces cuando la ventana trasera se hizo añicos. Uno de los agentes había rodeado, había irrumpido por la cocina, con el arma levantada. Julia gritó. Elías giró, zambulléndose detrás de la barra, y estallaron los disparos, la madera se astilló, las botellas se hicieron añicos. El perro se lanzó por la puerta lateral como un proyectil, interceptando al intruso a mitad de camino. Caos, humo, fuego. Uno de los hombres arrojó una bengala adentro, las llamas prendieron las cortinas. Julia se agachó detrás del mostrador de preparación. Elías devolvió el fuego, derribando a uno de los agentes que avanzaban en la entrada. Los otros dudaron, y fue entonces cuando el perro emergió entre el humo, chamuscado, sangrando, pero moviéndose con propósito. Cargó directamente contra Bex. Bex entró en pánico, presionó el control remoto. Nada. Elías ya había bloqueado la señal. El perro saltó, no para matar, sino para posicionarse delante de Elías, absorbiendo una bala no destinada a ninguno de los dos. El tiempo se desaceleró. El pistolero estaba en el suelo, pero el perro se desplomó. Elías estuvo allí en un instante, levantándolo en sus brazos, gritando el nombre de Julia, arrastrando el viejo botiquín médico de debajo del mostrador. Sangre.
Tanta sangre. Pero los ojos del perro seguían abiertos, todavía clavados en Elías, todavía luchando. No te vas a ir así, susurró Elías, presionando gasas, sellando la herida. No ahora. No después de todo. A lo lejos, sirenas. La carga se había completado. Los refuerzos estaban en camino. Pero en ese momento, todo lo que importaba era el latido bajo la mano de Elías, débil, pero firme. Y en los ojos del perro, un último destello de memoria. No miedo, ni dolor. Reconocimiento. Hogar.